¿Alguna vez te has sentido dominado por tus emociones? Esos momentos en los que el enojo, la ansiedad o la tristeza parecen tomar el control y te preguntas, ¿por qué no puedo manejar esto mejor? Sé cómo te sientes. Todos hemos pasado por ahí. Pero imagina por un segundo cómo sería tener el poder de dominar tus emociones, de mantener la calma en medio del caos y de tomar decisiones con claridad, sin dejar que tus sentimientos te arrastren. Hoy te voy a revelar 10 principios estoicos que cambiarán tu forma de enfrentar la vida. Estos principios te darán las herramientas para dejar de reaccionar impulsivamente y empezar a actuar desde la sabiduría. Si alguna vez has sentido que las emociones te frenan o te alejan de ser tu mejor versión, este video es para ti. Vamos a recorrer este camino juntos y te aseguro que después de hoy, tu vida no será la misma. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué ciudad o país estás viendo este video. Déjalo en los comentarios. Control emocional. Había una vez un pequeño pueblo donde vivía un niño llamado Tomás. Tomás era un chico como cualquier otro. Le encantaba jugar al fútbol y pasar tiempo con sus amigos. Pero había algo que a menudo lo hacía sentir mal. No sabía cómo manejar sus emociones. Un día, mientras jugaba en el parque, perdió una partida muy importante. Se sintió muy frustrado y empezó a gritar. Sin embargo, su abuelo, que era un hombre sabio, lo observaba desde lejos. Se acercó y le dijo, «Tomás, ven aquí un momento. Quiero contarte una historia sobre unos filósofos que vivieron hace mucho tiempo. Se llaman estoicos». Tomás miró a su abuelo, curioso. ¿Estoicos? ¿Qué son eso? Los estoicos creían que no siempre podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo respondemos a eso. Por ejemplo, imagina que un día te caes de la bicicleta. Puedes decidir enojarte porque te lastimaste, o puedes levantarte y pensar que es solo un tropiezo, algo que le pasa a todos. Tomás empezó a entender. Entonces, si pierdo un partido, debería no enojarme tanto. Exactamente, dijo su abuelo. Un gran estoico, Epicteto, decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Eso significa que tú decides cómo sientes las cosas. Si piensas que perder es el fin del mundo, te sentirás mal. Pero si piensas que es una oportunidad para mejorar, te sentirás mejor. Intrigado, Tomás preguntó, ¿y cómo puedo hacer eso? Puedes practicar la atención plena. Antes de reaccionar, respira hondo y piensa. Pregúntate, ¿esto es algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, intenta dejarlo ir. Por ejemplo, si un amigo te dice algo que no te gusta, en lugar de enojarte, puedes recordar que no puedes controlar lo que él dice, pero sí cómo reaccionas. Con una sonrisa, Tomás empezó a imaginar cómo podría aplicar esto en su vida. La próxima vez que se sintiera frustrado, recordaría a los estoicos y sus enseñanzas. Tal vez perder no sería tan malo si lo veía como una oportunidad para aprender y mejorar. Y así, mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Tomás se sintió más ligero. Sabía que, aunque no siempre podría controlar lo que pasaba a su alrededor, siempre podría controlar cómo se sentía y cómo respondía. Desde ese día, se convirtió en un pequeño estoico, listo para enfrentar cualquier desafío con una sonrisa. Enfócate en lo que puedes controlar. En la vida, a menudo enfrentamos situaciones que están fuera de nuestro control. Imagina que estás en la escuela y un compañero te dice algo que te molesta. No puedes controlar lo que esa persona dice, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Puedes optar por sentirte mal y dejar que eso te arruine el día, o puedes decidir ignorar el comentario y concentrarte en disfrutar de tus clases y tus amigos. El estoicismo nos enseña
que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar. Esto significa que hay cosas que no dependen de nosotros, como el clima, lo que piensan los demás o incluso algunos eventos inesperados. Por ejemplo, si planeas una fiesta y de repente llueve, no puedes cambiar el clima, pero puedes buscar alternativas, como hacer juegos dentro de casa o invitar a tus amigos a un día de cine. Otra situación común es cuando te enfrentas a un examen. A veces, puedes estudiar mucho y aún así no obtener el resultado que esperabas. En lugar de obsesionarte con lo que no puedes controlar, como las preguntas del examen, puedes concentrarte en tu esfuerzo y en cómo te preparaste. Cada examen es una oportunidad para aprender algo nuevo, independientemente del resultado. Imagina que estás en un partido de fútbol. Durante el juego, el árbitro toma decisiones que no te gustan. No puedes controlar esas decisiones, pero puedes controlar cómo juegas y cómo apoyas a tu equipo. Si te enfocas en dar lo mejor de ti, disfrutarás del juego, sin importar el resultado final. El filósofo estoico Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Si te enfrentas a un problema, pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto? Así te enfocarás en encontrar soluciones en lugar de perder tiempo preocupándote por lo que no puedes cambiar. Cuando te concentras en lo que puedes controlar, como tu esfuerzo, tus reacciones y tus decisiones, te sentirás más fuerte y capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Transformación con principios estoicos. La transformación personal es un viaje fascinante y los principios del estoicismo pueden ser tus mejores aliados en este camino. La filosofía estoica nos enseña que no se trata solo de cambiar por cambiar, sino de cultivar una mentalidad que te ayude a crecer y a enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y fortaleza. Imagina que te sientes abrumado por tus emociones en un momento difícil. En lugar de dejar que la frustración te consuma, puedes aplicar el principio estoico de la autorreflexión. Este principio te anima a detenerte y analizar tus pensamientos. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? Este enfoque no solo te ayuda a entender mejor lo que sientes, sino que también te empodera a tomar decisiones más claras y constructivas. Otra clave en la transformación estoica es el concepto de aceptación. La vida está llena de cosas que no podemos controlar, como el comportamiento de los demás o circunstancias inesperadas. Por ejemplo, si un amigo te decepciona, en lugar de aferrarte a la ira, puedes practicar la aceptación. Reconoce que su comportamiento es una parte de la vida y decide cómo quieres reaccionar. Esto no significa que debas tolerar todo, sino que puedes elegir cómo responder sin dejar que esos eventos te desanimen. Además, los estoicos enfatizan la importancia de vivir en el presente. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perderse en preocupaciones sobre el futuro o arrepentimientos del pasado. Practicar la atención plena, o mindfulness, te ayuda a anclarte en el momento presente. Al hacerlo, podrás disfrutar más de las pequeñas cosas y valorar cada experiencia, lo que te permitirá crecer y transformarte de manera más efectiva. Un ejemplo inspirador es el del emperador romano Marco Aurelio. A pesar de enfrentar muchas dificultades, como guerras y traiciones, utilizó la escritura y la reflexión como herramientas para mantenerse centrado. Sus meditaciones son un testimonio de su compromiso con el crecimiento personal y la transformación a través de los principios estoicos. Aprendió a aceptar lo que no podía cambiar y a centrarse en su respuesta a las adversidades. El estoicismo nos recuerda que la transformación no es un destino, sino un proceso continuo.
Cada día es una nueva oportunidad para aplicar estos principios y avanzar hacia la mejor versión de ti mismo. Recuerda, la clave está en enfocarte en tu crecimiento personal, en aceptar los desafíos y en vivir cada día con intencionalidad. Así, poco a poco, irás transformándote, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad para aprender y crecer. Empatía. La empatía es una habilidad poderosa que nos conecta con los demás y nos permite comprender sus emociones y experiencias. En un mundo donde a menudo estamos atrapados en nuestras propias preocupaciones, practicar la empatía puede ser un cambio transformador. Imagina que estás en la escuela y ves a un compañero que parece triste o aislado. En lugar de ignorarlo, podrías acercarte y preguntarle cómo está. Este simple gesto puede hacer una gran diferencia. Al escuchar su historia, te pones en su lugar y sientes lo que él siente. Esto no solo lo ayuda a él, sino que también te enseña a ser más comprensivo y solidario. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que los demás piensan o sienten, sí podemos elegir cómo respondemos a ellos. La empatía es una forma de ejercer esa elección. Cuando practicas la empatía, te vuelves más consciente de las luchas de los demás. Esto puede ser tan simple como recordar que cada persona tiene sus propias batallas, muchas de las cuales no vemos. Piensa en un momento en el que tú mismo te has sentido frustrado o triste. ¿Cómo te gustaría que los demás reaccionaran? Probablemente querrías que te escucharan y te apoyaran. La empatía es dar ese mismo apoyo a los demás. Es reconocer que cada uno está lidiando con algo y que, al conectarte con sus sentimientos, puedes contribuir a su bienestar. El filósofo estoico Séneca decía que la verdadera amistad es un alma en dos cuerpos. La empatía es una parte fundamental de esa amistad. Cuando muestras empatía, fortaleces las relaciones y creas un ambiente de confianza y respeto mutuo. Un buen ejemplo de empatía es el trabajo en equipo. Cuando estás en un grupo, puede haber desacuerdos o diferencias de opinión. En lugar de discutir, si todos practican la empatía, pueden intentar entender la perspectiva del otro. Esto no solo mejora la comunicación, sino que también fomenta un ambiente colaborativo y armonioso. Al final del día, ser empático no solo beneficia a los demás, sino que también enriquece tu vida. Te ayuda a ver el mundo desde diferentes ángulos y a cultivar relaciones más profundas. Practicar la empatía es un acto de bondad que crea un efecto dominó, inspirando a otros a hacer lo mismo. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que alguien necesita apoyo, recuerda la importancia de la empatía y cómo un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia. Aceptación. La aceptación es una herramienta poderosa que puede transformar nuestra vida diaria. A menudo, nos enfrentamos a situaciones que no podemos cambiar, ya sea un mal día en la escuela, una discusión con un amigo o incluso cosas más grandes, como un cambio inesperado en nuestras vidas. La aceptación nos enseña a lidiar con estas circunstancias de una manera más tranquila y sabia. Imagina que tienes un proyecto importante y de repente el maestro cambia la fecha de entrega. Es fácil sentirse frustrado o enojado porque no puedes controlar lo que decide el maestro. Sin embargo, en lugar de quedarte atrapado en esos sentimientos, puedes aceptar la nueva fecha. Al hacerlo, te enfocas en organizarte mejor y en hacer un plan para cumplir con el nuevo plazo, en lugar de perder tiempo lamentándote. El estoicismo nos recuerda que hay cosas que están dentro de nuestro control y otras que no. Según Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Aceptar que hay situaciones que no podemos cambiar es liberador. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, te das espacio para crecer y adaptarte.
Pensemos en el clima. Si un día planeas salir a jugar y empieza a llover, puedes frustrarte porque no puedes controlar el clima. Pero, ¿qué pasaría si decides aceptar que está lloviendo? Podrías encontrar nuevas actividades para disfrutar dentro de casa o invitar a tus amigos a jugar juegos de mesa. La aceptación te permite adaptarte y disfrutar del momento, sin importar las circunstancias. La aceptación también se trata de reconocer nuestras propias emociones. A veces podemos sentir tristeza o ansiedad. En lugar de reprimir esas emociones, aceptarlas es el primer paso para manejarlas. Si sientes tristeza, permítete sentirla, pero luego pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? Esto te ayudará a encontrar formas de avanzar. Además, un gran ejemplo de aceptación se puede encontrar en la filosofía de Marco Aurelio. Este emperador romano, a pesar de enfrentar desafíos enormes, se centró en aceptar las circunstancias de su vida. En sus escritos hablaba sobre la importancia de aceptar la realidad tal como es, no como queremos que sea. Esto le permitió vivir con calma y claridad, sin dejar que las adversidades lo abrumaran. Practicar la aceptación no significa que te rindas, significa que eliges cómo responder a las situaciones de una manera más sabia. Al aceptar lo que no puedes cambiar, te empoderas para tomar decisiones sobre cómo avanzar. Con el tiempo, verás que la aceptación te ayuda a vivir con más paz y a enfrentar los desafíos con una mentalidad más positiva. Paciencia. La paciencia es una virtud fundamental que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y sabiduría. En un mundo donde todo parece moverse a gran velocidad, cultivar la paciencia puede ser un verdadero superpoder. Imagina que estás esperando que te den un resultado de un examen importante. La ansiedad puede surgir fácilmente y es tentador querer conocer el resultado de inmediato. Pero aquí es donde entra la paciencia. En lugar de angustiarte, puedes recordar que el tiempo es algo que no puedes controlar. En vez de dejarte llevar por la preocupación, aprovecha ese tiempo para estudiar un poco más o para hacer algo que disfrutes. La paciencia te permite transformar una situación incómoda en una oportunidad para aprender y crecer. El estoicismo nos enseña que la paciencia es esencial para el autocontrol. Epicteto decía que no hay nada más necesario que la paciencia. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, como conflictos con amigos o problemas familiares, la paciencia nos ayuda a no actuar impulsivamente. En lugar de responder con ira o frustración, podemos tomarnos un momento para reflexionar. Esto nos permite abordar la situación con una mente clara y evitar decir o hacer cosas de las que podamos arrepentirnos más tarde. Un ejemplo cotidiano podría ser esperar en una fila larga. Es fácil sentir frustración y querer que todo se mueva más rápido. Sin embargo, al practicar la paciencia, puedes aprovechar ese tiempo para observar a tu alrededor, escuchar música o incluso pensar en lo que tienes que hacer después. Esta simple práctica te ayuda a reducir el estrés y a disfrutar más de los pequeños momentos. También, considera cómo se forma una relación. Las amistades profundas y significativas no se construyen de la noche a la mañana. Requieren tiempo y esfuerzo. Ser paciente en tus relaciones significa dar espacio a los demás para que se expresen y crecer juntos. Esto fortalece los lazos y crea un ambiente de confianza y respeto. Marco Aurelio, un emperador y filósofo estoico, comprendió la importancia de la paciencia en su vida. A menudo reflexionaba sobre cómo las adversidades eran oportunidades para desarrollar su carácter. Él entendía que el tiempo es un maestro poderoso y que muchas de las mejores cosas de la vida requieren tiempo para florecer. La paciencia, entonces, no es solo esperar sin hacer nada. Es un acto de sabiduría. Significa confiar en que las cosas se desarrollarán en su momento
y que cada experiencia, buena o mala, contribuye a nuestro crecimiento personal. Al practicar la paciencia, nos volvemos más resilientes y capaces de enfrentar la vida con una mentalidad positiva. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda, con paciencia todo se puede manejar de mejor manera. Autoestima. Es la forma en que nos valoramos y nos vemos a nosotros mismos. Tener una buena autoestima nos ayuda a enfrentar la vida con confianza y seguridad, mientras que una autoestima baja puede hacernos sentir inseguros y dudar de nuestras capacidades. Imagina que estás en la escuela y participas en una actividad nueva, como una obra de teatro. Si crees en ti mismo y tienes una buena autoestima, te sentirás emocionado por mostrar tu talento, incluso si cometes algunos errores. Sin embargo, si tienes dudas sobre ti mismo, podrías sentirte nervioso y pensar que no eres lo suficientemente bueno. Aquí es donde la autoestima juega un papel crucial. Cuando creemos en nosotros mismos, estamos más dispuestos a tomar riesgos y a intentar cosas nuevas. El estoicismo nos enseña que la autoestima no debería depender de la opinión de los demás. A veces podemos ser muy duros con nosotros mismos, comparándonos con otros y sintiendo que no estamos a la altura, pero los filósofos estoicos, como Epicteto, nos recuerdan que debemos centrarnos en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos y acciones. En lugar de dejar que las críticas de otros nos afecten, podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. La verdadera autoestima viene de dentro y no de las opiniones externas. Un ejercicio útil para mejorar tu autoestima es hacer una lista de tus fortalezas y logros. ¿Qué cosas haces bien? ¿Cuáles son tus talentos? A menudo nos olvidamos de reconocer nuestras propias habilidades. Esta lista te recordará que tienes mucho que ofrecer y que eres valioso tal como eres. También es importante practicar la autocompasión. A veces podemos ser nuestros peores críticos. Si cometes un error, en lugar de castigarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Esta actitud no solo te ayudará a crecer, sino que también reforzará tu autoestima. Un ejemplo cotidiano puede ser el deporte. Si juegas al fútbol y fallas un penalti, podrías sentirte mal. Pero si tienes una buena autoestima, reconocerás que un error no define tu valor como jugador. Aprenderás de la experiencia y seguirás adelante, confiando en que puedes mejorar con la práctica. La autoestima también está relacionada con cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Te dices palabras amables o te criticas constantemente? Ser amable contigo mismo, celebrar tus éxitos, por pequeños que sean, y darte permiso para ser humano, son pasos importantes hacia una autoestima saludable. Recuerda que la autoestima es como un músculo. Cuanto más lo trabajes, más fuerte se volverá. Con el tiempo, desarrollarás una imagen más positiva de ti mismo y te sentirás más seguro al enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Al final, la autoestima no se trata de ser perfecto, sino de reconocer tu valor y aprender a amarte a ti mismo en cada paso de tu camino. Perfeccionismo. A veces nos obsesionamos tanto con que todo sea perfecto que nos olvidamos de disfrutar del proceso. Imagina que estás haciendo un dibujo. Te pasas horas y horas tratando de que cada línea sea perfecta, pero ¿sabías que mientras te preocupas por eso, podrías estar perdiendo la oportunidad de crear algo realmente divertido y único? El estoicismo nos enseña que hay cosas que podemos controlar y otras que no. Si te pasas la vida tratando de que todo sea perfecto, es probable que te sientas muy estresado. Epicteto, un gran filósofo estoico, decía que debemos concentrarnos en lo que realmente podemos cambiar. En lugar de buscar la perfección, es mejor hacer lo mejor que puedas y aprender a aceptar que no siempre todo saldrá como planeas.
La vida es un viaje, y parte de ese viaje es cometer errores y aprender de ellos. Piénsalo de esta manera. Si un día decides jugar al fútbol y fallas un tiro, no deberías pensar, soy un desastre, nunca voy a ser bueno en esto. En lugar de eso puedes decir, hoy no fue mi mejor día, pero puedo practicar más y mejorar. Así es como los grandes deportistas aprenden, a través de la práctica y la aceptación de que la perfección no es realista. Un ejemplo divertido de esto es cuando hacemos un experimento en clase. Supón que estás intentando mezclar colores para conseguir el tono perfecto. Puede que no logres el color exacto que tenías en mente, pero quizás descubras un color nuevo y genial que nunca habías pensado. Esa es la magia de ser creativo y de no quedarte atrapado buscando la perfección. Lo mismo pasa en la vida. A veces, lo inesperado puede llevarte a algo maravilloso. Además, el perfeccionismo puede afectar tus relaciones. Si siempre esperas que tus amigos o familiares sean perfectos, podrías perderte momentos divertidos y especiales. Aceptar que todos somos humanos y que todos cometemos errores hace que las amistades sean más fuertes y auténticas. Si tu amigo olvida traer algo que prometió, en lugar de enojarte, podrías reírte de la situación y recordar que a todos nos pasa. Marco Aurelio nos enseñó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Él decía que la felicidad no viene de tener todo perfecto, sino de aceptar lo que tenemos y trabajar con ello. La vida es como una montaña rusa, llena de altibajos, y lo más importante es disfrutar el paseo. Cuando dejas de lado el perfeccionismo, te permites ser tú mismo, experimentar y aprender sin el peso de la presión. Así que, la próxima vez que sientas que necesitas que todo sea perfecto, recuerda que lo que realmente cuenta es el esfuerzo que pones en lo que haces. La verdadera belleza está en ser auténtico y aprender a disfrutar de cada paso del camino. La vida no es una competencia para ver quién es el más perfecto, sino un viaje en el que todos podemos crecer y disfrutar juntos. Así que a vivir sin miedo a los errores y a abrazar lo que somos. Impermanencia. La impermanencia es una de esas cosas que, aunque a veces no lo entendamos, está presente en todo lo que hacemos. Imagínate que estás en un parque y ves cómo las hojas de los árboles cambian de color con las estaciones. Eso es la impermanencia. Todo está en constante cambio. Lo que hoy es verde y brillante, mañana puede ser dorado y caer al suelo. Así es la vida, llena de cambios y transformaciones. Los filósofos estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que la vida está hecha de momentos. A veces hay días soleados y alegres, y otras veces días nublados y tristes. La clave está en aprender a aceptar que nada es permanente. Cuando te das cuenta de que todo cambia, puedes disfrutar más de los momentos buenos sin aferrarte demasiado a ellos. Por ejemplo, si pasas un día increíble con tus amigos, en lugar de pensar, quiero que esto dure para siempre, podrías decir, estoy feliz de vivir este momento, aunque sepa que no durará para siempre. Piénsalo de otra manera. Imagina que estás jugando un videojuego. Cuando ganas una partida, sientes una gran emoción, pero si te quedas atrapado deseando que esa victoria dure para siempre, podrías perder la diversión del próximo desafío. Cada nivel trae algo nuevo, y eso es lo emocionante. La impermanencia nos enseña a adaptarnos y a estar listos para lo que venga. También cuando experimentas momentos difíciles, como una pelea con un amigo o un mal día en la escuela, recuerda que esos sentimientos son temporales. Marco Aurelio, otro filósofo estoico, decía que debemos ver la vida como una serie de olas. Algunas olas son altas y emocionantes, y otras son pequeñas y tranquilas. Las olas vienen y van, así como las emociones. Si aprendes a surfear esas olas, te darás cuenta de que después de la tormenta siempre viene la calma.
Un ejemplo claro de la impermanencia está en la naturaleza. Piensa en un árbol. Durante la primavera florece y está lleno de vida, pero cuando llega el otoño, sus hojas caen. Sin embargo, esto no significa que el árbol esté triste o que haya perdido su valor. En primavera volverá a renacer. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces podemos sentir que estamos pasando por un otoño en nuestras vidas, pero esto solo significa que estamos en un proceso de transformación. La vida tiene sus ciclos y cada etapa tiene su propósito. Además, la impermanencia nos ayuda a apreciar las cosas pequeñas. Cuando entiendes que cada momento es único, comienzas a notar más las pequeñas alegrías. Tal vez un helado en un día caluroso, un abrazo de un amigo o la risa compartida en un juego. Estos momentos son valiosos precisamente porque no son permanentes. Así que, la próxima vez que estés disfrutando de algo, recuerda que es especial porque no durará para siempre. Al final del día, aceptar la impermanencia nos da libertad. Nos permite vivir plenamente sin el miedo de perder lo que tenemos. Nos enseña a dejar ir lo que ya no nos sirve y a abrirnos a nuevas experiencias. En la vida lo único constante es el cambio, así que abracemos la impermanencia y disfrutemos de cada instante. Obstáculos como oportunidades. A veces, la vida se siente como un juego lleno de obstáculos. Te levantas por la mañana y te encuentras con desafíos que parecen montañas imposibles de escalar. Pero, ¿y si te dijera que esos obstáculos son, en realidad, oportunidades disfrazadas? Es como en un videojuego. Cada vez que enfrentas un nivel difícil, tienes la oportunidad de aprender algo nuevo y volverte más fuerte. Imagina que estás tratando de aprender a andar en bicicleta. La primera vez que lo intentas, probablemente te caigas varias veces. Puede que te frustres y pienses que nunca lo lograrás. Pero aquí es donde entra el estoicismo. Filósofos como Epicteto nos enseñaron que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Cada caída es una oportunidad para levantarte, ajustar tu asiento y probar de nuevo. Con cada intento, te vuelves más hábil y más confiado. Cuando nos enfrentamos a un obstáculo, a menudo nos sentimos desanimados, como si estuviéramos atrapados en un laberinto sin salida. Pero, si cambiamos nuestra perspectiva y vemos esos obstáculos como peldaños hacia algo mejor, empezamos a entender que cada dificultad puede enseñarnos una lección valiosa. Imagina que estás en la escuela y recibes una mala nota en un examen. En lugar de pensar que es el fin del mundo, podrías verlo como una oportunidad para estudiar más y mejorar. Esa nota puede ser el empujón que necesitas para esforzarte y aprender de tus errores. Marco Aurelio, otro gran filósofo estoico, hablaba de cómo los problemas son parte de la vida. Decía que cada desafío que enfrentamos puede ayudarnos a crecer y a desarrollar nuestro carácter. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto grupal y hay desacuerdos, en lugar de ver eso como un problema, puedes verlo como una oportunidad para aprender a comunicarte mejor y a colaborar. Así, no solo trabajas en el proyecto, sino que también fortaleces tus habilidades para el futuro. A veces, los obstáculos pueden parecer muy grandes, como una montaña que no puedes escalar. Pero, ¿qué tal si te imaginas a ti mismo como un escalador? Cada vez que subes un poco, estás más cerca de la cima. Cuando enfrentas un reto, ya sea en la escuela, en el deporte o en tus amistades, recuerda que cada pequeño paso cuenta. Cada vez que superas un obstáculo, te vuelves un poco más fuerte y más sabio. Otra forma de ver los obstáculos es a través de los cuentos. Piensa en tus personajes favoritos de las historias. ¿Acaso no enfrentan desafíos increíbles? Desde dragones hasta misterios sin resolver, estos personajes deben superar sus obstáculos para alcanzar sus metas.
Lo mismo sucede en la vida real. Cada obstáculo puede ser como una aventura que te lleva a un nuevo nivel de crecimiento. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un obstáculo, recuerda que tienes el poder de decidir cómo responder. En lugar de rendirte, busca la lección que hay detrás de esa dificultad. Con cada desafío que superes, no solo te vuelves más fuerte, sino que también te conviertes en un maestro de tu propia vida. Los obstáculos son solo oportunidades esperando ser descubiertas. Vamos a encontrar esas oportunidades juntos. Y ahí lo tienes. Estos 10 principios estoicos son herramientas poderosas que te ayudarán a tomar el control de tus emociones y a transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Recuerda que no se trata solo de aprenderlos, sino de aplicarlos en tu día a día. La práctica constante te llevará a ser más resiliente y a enfrentar los desafíos con una mentalidad más fuerte. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál de estos principios te resonó más? Cuéntame en los comentarios cuál piensas que te ayudará a manejar mejor tus emociones. Estoy emocionado por leer tus experiencias y saber cómo te va en este camino de transformación. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte nuestro contenido. También te recomiendo que veas estos 2 videos. No te los pierdas. Gracias por acompañarme hoy. Hasta la próxima.